Hechos capítulo 2, encontramos el mensaje, la palabra donde apoya este mensaje que hoy vamos a recibir. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Vamos a leerlo antifonalmente. Empiezo leyendo el versículo 14 y continuamos así hasta el versículo 21, que leemos todos juntos. ¿Amén? Empieza diciendo así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Esta es la palabra de Dios que se dio durante un tiempo de mucha crisis a la iglesia primitiva. Esta es la palabra que la iglesia primitiva recibió en ese tiempo y en ese momento, donde se reunieron en el aposento alto de Marcos, un lugar, un sitio donde esconderse. La administración judía estaba tratando de descubrir dónde se estaban reuniendo para apresarlos y posiblemente también ejecutarlos, como hicieron con el Maestro, con Jesús. En ese momento se le dio una respuesta única para superar la crisis y resolver todos los problemas. Hoy, en el día de hoy, en este lugar, necesitamos aferrarnos a esto como nuestro pacto. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy tú te puedas aferrar a esta palabra como el pacto eterno que Dios te da en este día. Con esto es que tenemos que tener este culto de devoción en el nombre de Jesucristo. A veces nos preguntamos por qué vienen las crisis, pero crisis tienen que venir, siempre van a venir crisis, en todo tiempo y en todo momento. Vino crisis en la iglesia primitiva, pero también afrontamos crisis hoy en día. Hoy afrontamos crisis económica, todavía seguimos con esa dichosa crisis económica. También estamos viendo y sufriendo una crisis de identidad. La situación del país, la nación, no sabe muy bien dónde uno va o hacia dónde se dirige. Nosotros podemos dar gracias a Dios de que aquí en el aposento alto de Parla Dios nos está bendiciendo y Dios nos bendice grandemente, pero vemos que hay denominaciones que se están cayendo, que afrontan crisis, hay grupos donde afrontan muchas crisis. También es verdad que podemos afrontar crisis personales. En ese momento, en esos momentos que se afrontan crisis, los remanentes, ¿cómo van a afrontarlas? Los remanentes que están aquí hoy, ¿cómo vais a afrontar estas situaciones? Cuando vengan las crisis, si no las estáis sufriendo o padeciendo, ¿qué tenéis que hacer en esos momentos de crisis? ¿Qué hacer? ¿O qué tenemos que hacer los que hoy estamos aquí dando culto a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Para afrontar esa crisis, normalmente suelen venir cuando faltan los fundamentos importantes de la vida. Cuando perdemos el fundamento, cuando perdemos los fundamentos, es cuando empiezan a venir las crisis a nosotros. Yo tenía una palabra para los remanentes, pero como veo que el tiempo corre muy deprisa, la tendré que dar en otro momento. Pero lo que sí os voy a dar en el día de hoy, que la respuesta más grande por el cual el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas, siempre es a través de la palabra de Dios, siempre. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo que hoy podamos aferrarnos a la palabra de Dios correctamente.
Porque cuando tú te aferras a la palabra de Dios correctamente, siempre obras van a surgir, siempre obras se van a levantar, siempre algo va a acontecer. La escritura de hoy es un texto muy importante. El texto de Hechos 2, 14, 21 es muy importante. Para eso se dan los mensajes. Para esto es que los pastores predican la palabra. Porque esto es para que la palabra de Dios sea precisa y en el momento necesario pueda ser proclamada y podamos recibir la guía y la dirección. Pedro tuvo esta revelación y tuvo esta palabra y tiene que comunicárselo a la gente. No penséis que los que estáis viendo alrededor vuestro, estas personas, no es que estén ebrios con vino. Esto que está ocurriendo es que el tiempo, cuando la palabra de Dios viene sobre ellos, ocurren grandes cosas. Es el momento cuando la palabra de Dios empieza a cumplirse. Porque ¿cuál es el método que Dios usa? ¿Cuál es el método, la metodología que Dios tiene? La vemos y la encontramos en Génesis 18, 17. Dios, Jehová, le da una palabra a Abraham. ¿Cuál fue? ¿Esconderé a Abraham lo que voy a hacer? ¿Esconderé a mi pueblo lo que tengo intención de hacer? Te esconderé a ti, hijo de Dios, obrero, discípulo, lo que voy a hacer. ¿Qué significa esto? Siempre que Dios iba a hacer algo importante en la vida de alguien, o cuando iba a hacer algo importante en el pueblo de Dios, Dios siempre obra a través de su palabra. Por eso yo siempre tengo que estar entendiendo el mensaje, tengo que estar cogiendo la palabra, porque yo es a través de ella que estoy viendo y voy a ver cuál es la obra que Dios va a realizar. ¿Por qué siempre estamos poniendo tanto énfasis en que hagamos el fórum? ¿Por qué pongo el énfasis en que cuando terminemos de escuchar el mensaje no cerremos la Biblia y salgamos corriendo, sino que hagamos fórum? ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo lo que va a hacer. Pero nosotros pasamos muy rápido, nos vamos muy deprisa. Entonces ocurre que no nos enteramos bien, no tomamos esa palabra y durante la semana no sabe lo que Dios ha hecho porque no hemos tomado la palabra. Se nos olvida el mensaje. Yo tengo que tomar la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos aferrarnos continuamente a la palabra de Dios. Porque obrará en nuestra propia vida. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios quiere completarla dentro de tu vida. Quiere que pase de tu inconsciente hasta tu subconsciente para que entre en tu alma. Dios quiere obrar esta palabra. Por eso nos dice en las Escrituras que esta palabra en Romanos está diciendo que la palabra de Dios se está cumpliendo incluso hasta el día de hoy. Así lo dice también en 2 de Pedro 2:6. Esta palabra se está cumpliendo continuamente hasta el día de hoy. Si recibimos la palabra de Dios correctamente, las obras de Dios se levantarán. ¿Cómo podemos recibir esto? ¿De qué manera debemos de recibir esto? Cada semana en el día del Señor, aun cuanto todos los días es día del Señor, recibe la palabra de Dios personalmente. Significa, tú tienes que recibir la palabra para ti. No la recibas para el hermano, no recibas para el otro. Recíbela para ti. Dios te está hablando a ti. Dios quiere hacer algo importante en ti. Definitivamente necesitas recibir la palabra del Dios, la necesitas recibir hoy. Cada día yo tengo que recibir la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios tiene que hablarnos. Hoy la palabra de Dios tiene que arraigar en nosotros. Hoy la palabra de Dios tenemos que aferrarnos a ella. ¿Qué es lo primero que tengo que ver en la palabra de Dios? Cuando veas el horario del Evangelio. Dentro del Evangelio hay un horario importante. Yo tengo que estar viendo esto. Cuando yo vea el horario importante del Evangelio, lo tengo que seguir. Cuando yo veo ese horario del importante del Evangelio, yo podré aferrarme a la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a ver ese horario del Evangelio? Pongamos unos ejemplos. Cuando Moisés vivió el Éxodo, ¿qué horario era? Era el tiempo y el horario del pacto de la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuándo es que salieron de Egipto? ¿Cuándo es que ellos fueron liberados del cautiverio o de la esclavitud de Egipto por primera vez en 400 años? Que no habían podido salir nunca, que nunca pudieron salir de esa situación. Solo cuando
pusieron la sangre en los dinteles de la puerta. Yo tengo que ver que ese es el horario del Evangelio, es el horario importante de Dios. Si sabemos esto, todas las respuestas vendrán a nuestra vida, porque estoy viendo el horario de Dios, es el tiempo de Dios. Aunque Moisés no recibiera respuestas hasta ese momento, se mantuvo en la palabra de Dios, se mantuvo ahí. Cuando Moisés escuchó por primera vez que tenía que sacar al pueblo de Israel, que tenía que sacarlo de esa situación de esclavitud, lo primero que hizo fue poner excusas. Yo no puedo, soy mayor, soy tartamudo, ¿por qué no va mi hermano? ¿Por qué no mandas a otro? Yo no puedo hacerlo, si bajo a Egipto me van a matar. Cuando este hombre, Moisés, se aferró a esta palabra, cuando se pudo aferrar a este pacto, sin importar la edad que tuviera, obras grandiosas se levantaron. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo me aferro al pacto de la palabra. Cuando yo me aferro a la palabra, y esa palabra que estoy tomando de parte de Dios no es cualquier palabra. No es una palabra bonita, no es que sea una palabra que me está diciendo cosas bonitas, es que yo estoy tomando la palabra como si fuese un pacto. ¿Qué significa que la tomo como un pacto? Que Dios sí o sí la va a cumplir, no importa lo que tú hagas o lo que tú seas. Pero el pacto de Dios significa que Dios siempre es fiel a su palabra. Él siempre cumple su palabra. Eso es un pacto. Yo lo quiero tomar como un pacto. Señor, tú lo has prometido, tú lo vas a cumplir. Yo lo tengo que tomar como ese pacto. No es una palabra bonita, no es una píldora que yo estoy tomando y lo subrayo para cuando venga alguien, se la voy a dar. Cuando venga un hermano contándome un problemita, mira, le voy a dar este versículo. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Está bien, pero no es así como yo tengo que tomar la palabra. Yo tengo que tomar la palabra del día de hoy como el pacto que Dios me está dando. Yo no la quiero tomar como algo bonito, algo extraordinario, algo... No, está bien todo eso, pero yo quiero descubrir cuál es la palabra que Dios hoy me está dando a mí, porque es lo que Dios va a cumplir en esta semana. No te salgas hoy de este lugar sin que sepas, sin que hayas descubierto cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti hoy que va a cumplir esta semana. No te vayas. No salgas de este lugar si no lo has descubierto. Si eres mujer, únete al grupo de las mujeres. Pregunta, ¿cuál es tu fórum? Ayúdame a ver el fórum. Varón, igualmente te digo, busca si no lo has encontrado. Pero no salgas de aquí sin haber encontrado ese pacto que Dios está haciendo contigo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito. Porque es lo que Dios va a cumplir. Porque es a lo cual Pedro se aferró cuando pronunció estas palabras. Esto que habéis visto que ha ocurrido, no es que estén llenos de vino, no ha ocurrido eso, no. Es que la palabra que Dios dio se ha cumplido en sus vidas. Eso es lo que yo necesito. Esa es la evidencia, ese es el ser testigo de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que la palabra de Dios se cumple sí o sí, aunque pasen 400 años, como fue en este caso. Moisés se aferró a esa palabra y la palabra se cumple. El mensaje de Isaías 7:14 que todos conocemos, ¿verdad que sí? Lo leemos muchas veces en las Navidades. Y una doncella, una virgen dará a luz, ¿verdad? Y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese texto, después de 800 años, fue dado. Pasaron 800 años hasta que este hombre, Isaías, escribió estas palabras. Unas palabras que, cuando el pueblo de Israel se aferró a ellas, cuando el pueblo de Israel la tomó como un pacto, no lo tomó como una fiesta navideña que a veces hacemos nosotros, sino que ellos lo tomaron como el pacto que Dios les había dado cuando ellos se aferraron a esta palabra, la palabra del Emmanuel, la palabra de aquello que iba a acontecer. Por eso en Hebreos dice que saludaron de lejos lo que no vieron, porque estaba lejos, no lo habían visto, no lo verían incluso. Pero ellos se aferraron a esa promesa. Se aferraron al pacto de Dios, se aferraron, la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Yo no lo veré, pero yo me aferro a esa palabra, yo me aferro a este mensaje, yo me aferro a este evangelio. Sé que Dios lo hará, sé que Dios levantará una doncella, sé que dará a luz un hijo, sé que su nombre es el Emmanuel, porque Dios está con nosotros. Y aquellos que abrazaron este pacto comenzaron a salir del cautiverio de Babilonia. Esto es algo que no nos debe de sorprender.
Nosotros lo vemos de una manera sorprendente, grandiosa, milagrosa, pero para Dios es lo normal, es lo corriente, porque es lo que Dios ha prometido que va a hacer. Para Dios no es algo grandioso, es simplemente está el pacto de Dios, es la promesa, es la confesión de fe. Ya está, simplemente. Por eso todos aquellos 700 años después se proclamó esta palabra, la confesión de Pedro: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se dio después de 700 años. Pero a todos aquellos que proclaman y confiesan que Jesús es el Cristo, dice Juan que son salvos, que son hijos de Dios. Si yo me aferro a esta palabra, yo estoy viendo el horario del Evangelio, yo estoy aferrándome a ese horario, las obras grandiosas ocurrirán. Yo tengo que ver estas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra y el Evangelio es algo que no está quieto. ¿Sabíais eso? No está quieto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Hebreos 4:12. Es viva, eficaz. Como es viva, tiene movimiento, se mueve por sí misma. Es eficaz en sí misma. Da igual quien la proclame, da igual quien la diga. Es la palabra que es viva y eficaz por sí misma. No es porque los pastores le den vida, no es porque los predicadores hagan cosas raras. Es que la palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, yo tengo que seguir las señales. Tengo que seguir lo que llamamos el itinerario del Evangelio. Tengo que ver cuál es ese itinerario, por dónde va la palabra, hacia dónde se dirige el Evangelio. Si yo quiero vivir conforme la dirección de Dios, yo tengo que ver ese itinerario. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son las señales que me está mandando? Y yo tengo que estar empezando a ver esas señales desde la reunión del aposento alto de Marcos. ¿Dónde ocurrió este gran milagro? En el aposento alto de Marcos. Yo tengo que ver, ahí ocurrió algo importante. Se cumplió la palabra de Dios. Eso me interesa. ¿Qué ocurrió luego más adelante en Hechos 11? La iglesia de Antioquía, la iglesia ya no solamente de los judíos, también de los gentiles. Se levanta la primera iglesia, que es la primera iglesia evangelística, la primera iglesia que no está centrada solamente en el judaísmo. Se abre la puerta para las naciones. Hechos 13, ¿qué es lo que veo? Los primeros evangelistas que son nombrados y mandados como misioneros a todas las regiones. Hechos 13, del 1 al 5. ¿Qué tengo que ver? Son las señales. Este es el itinerario que me está mandando, que estoy viendo. ¿Qué es lo que tengo que ver? La proclamación de Pedro: necesito visitar Roma, tengo que ir a ver Roma. ¿Por qué? Porque es el centro del mundo en ese momento. Tengo que ir ahí. Se encuentra en Hechos 19:21. Eran las señales del Evangelio hacia donde nos tenemos que dirigir. ¿Dónde tenemos que dirigirnos nosotros? Tengo que seguir esas señales. A veces despreciamos esto, pero la palabra de Dios se cumple de acuerdo con el horario de los discípulos. Por eso los discípulos sois tan importantes. Por eso os bendigo como discípulos, porque vosotros marcáis las pautas y el horario de la evangelización del mundo. No importa lo que digan, las obras se levantarán por causa vuestra. Porque sois los discípulos y los evangelistas del siglo XXI para hacer la proclamación. ¿Por qué tenemos esto ahí? Para recordar que hay 237 naciones, las cuales el Evangelio tiene que ser anunciado. Por eso es que Dios mueve todas las cosas por causa de los evangelistas. Porque Dios mueve todas las cosas para que las naciones estén yendo al Evangelio. ¿No dice la palabra que vayan, que hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con vosotros siempre hasta lo último de la tierra? ¿Qué está diciendo? Está marcando las pautas. Ese es el horario, esa es la dirección. Por eso sois tan importantes. Solo aférrate a la palabra de Dios mientras miras estas cosas y las obras se levantarán definitivamente. Jesús dijo que fuéramos a todas las naciones. Amén. Todas las naciones. 237 naciones. ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está la guía? Hechos 1 del 1 al 8, que fuéramos hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Por qué Dios trae las naciones a esta casa? ¿Por qué Dios trae las naciones a este aposento alto? Porque de aquí tiene que salir como mínimo 15 naciones, como salieron en el libro de Hechos.
Por lo menos yo oro así, por lo menos, Señor, 15 naciones para alcanzar las 237. Dios tiene que traer más nacionalidades aquí. Amén. Ayudarme a orar por esto. Tenemos que orar por más nacionalidades, como mínimo 15, para alcanzar el Evangelio. ¿Qué ocurrirá si nosotros vamos en esa dirección? ¿Qué ocurriría si nosotros nos dirigiéramos de verdad de corazón hacia esas 237 naciones, siguiendo la guía y la dirección del Evangelio, siguiendo el itinerario y siguiendo el horario que Dios nos está marcando en este libro? Que es probable que cuando vengan y afrontes crisis y problemas, es fácil que ocurra eso, porque va a haber una oposición, pero en ese momento, si tú te aferras a la palabra de Dios correctamente, hermano, no te preocupes, porque si es necesario, se levantarán incluso los milagros. Se levantará incluso la obra que nunca antes tú hayas podido ver. Por eso tenemos que ver de qué manera. Al igual que en el Éxodo, cuando se aferraron a la palabra de Dios, necesitamos algo importante. Necesitamos aferrarnos juntos. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos el mensaje de la oración, que ese mensaje de la oración sea un mensaje que compartamos todos. ¿Por qué? Porque es una misma dirección. ¿Por qué es importante el diario de oración? Porque hay muchos libritos como el Pan de Vida, muchos libritos que hablan de muchos mensajes, que son lecturas diarias. No tengo nada en contra de ninguno de ellos, va por delante. Pero yo creo en esta unidad, que juntos tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, juntos. No concibo llaneros solitarios. No concibo donde hombres o mujeres, líderes, obreros, diáconos, discípulos, llámalo como quieras, estén en el anonimato. No concibo el yo solo. Yo concibo, no, yo aquí y mis hermanos allá. No concibo esa realidad. Si yo me pongo de acuerdo con mi hermano San, o me pongo de acuerdo con Basi, o me pongo de acuerdo con Rosalía, o me pongo de acuerdo con Andrés, y estamos orando juntos continuamente con el título de oración, ¿qué surgirá de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Surgirán grandes obras, no importa. Si nos podemos reunir, aunque a veces estemos alejados por las circunstancias, no podemos a lo mejor vernos todos los días, no digo eso, a lo mejor no podemos todos los días, pero sí podemos tener el mismo título de oración. Vamos a orar juntos, vamos a estar en un espíritu. Por eso cuando mandamos en el WhatsApp la oración unida, ¿por qué insisto solamente eso? Porque no es la motivación de cada uno, la situación de cada cual, para eso mandárselo al pastor. Pero esa es para que la iglesia estemos orando en una misma dirección, con una misma palabra, para tener la unidad de oración. Es asegurarte de que estamos juntos, unidos, orando por la misma palabra. Cosas ocurrirán, grandes cosas nos acontecerán. Por eso necesitamos la unidad. Por eso necesitamos estar juntos. ¿Por qué? Porque siempre los israelitas, cuando comenzaron a orar juntos, salieron cuando en la cautividad de Babilonia se juntaron y oraron con la misma palabra, y oraron con el mismo mensaje, y oraron por esa palabra que Dios les había dado. Cuando están juntos y oramos juntos, grandes obras ocurren. ¿Qué es lo que dice el profeta? Porque así Jehová de los ejércitos ha dicho, aún una vez haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Significa, voy a hacer temblar todas las cosas, movilizaré cielos y tierra, pero la palabra de Dios se cumplirá. Por eso, si nos aferramos a este pacto, se producen milagros. Os bendigo para que podamos entender esta palabra. Os bendigo para que podamos entender y orar con esta palabra juntos. Mira la iglesia primitiva. Como bien sabes, en Hechos capítulo 2 del 1 al 13, ¿qué es lo que hicieron? Las personas se reunieron en ese lugar como una sola y comenzaron a orar. ¿Por qué ocurren las cosas? Porque se juntaron, porque estaban todos juntos. No estaban desperdigados cada uno por un lado, estaban todos juntos, pero tenían un corazón unánime en una misma dirección. Por eso es importante que sigamos la dirección, no la que marque el pastor o Pepito o Juanito, que marquemos la dirección del Evangelio y de la evangelización. Que marquemos el horario de los discípulos para hacer la evangelización. ¿Cómo?
juntos. No podemos ir un grupito por delante y otro grupito por detrás. Tenemos que ir juntos. A veces los que van un poquito más deprisa tienen que parar un poquito, porque tienen que esperar a los que llegan un poquito más tarde. Por eso decía que los que sois obreros y líderes, hermanos, tenéis que levantar a los nuevos creyentes. Tenéis que levantar a los que vienen recientemente y a lo mejor no saben muy bien por dónde va la iglesia. Ayúdalos. ¿Para qué? Para que vengan con nosotros en un mismo nivel. Ayúdales. No te quedes ahí holgazaneando en el banco. Invierte tu tiempo. Después del culto voy a preguntar a fulanito, menganito, que es nuevo, no sé cómo está, no le conozco, incluso a veces no sé ni cómo se llama. Preocúpate. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué título de oración tienes? ¿Qué te ha dicho la palabra de hoy? Compárteme tu título de oración, voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que puedas ser levantado. Necesitamos estar juntos. ¿Amén? Necesitamos estar juntos. Cuando la iglesia afrontó un peligro en Hechos 4, ¿qué hicieron? Se juntaron y oraron. ¿Cómo? Todos juntos. A pesar de la crisis que había llegado en Hechos capítulo 12, cuando habían matado a Santiago, cuando habían apresado a Pedro, ¿qué hizo la iglesia? Se juntó como una y empezó a orar. Cosas asombrosas ocurrieron. Dios manda un ángel en la celda de Pedro. Cuando está ahí Pedro encerrado, que le iban a cortar la cabeza al día siguiente, Dios manda un ángel. Cosas grandiosas ocurren. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se une para orar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. A los que estéis aquí y a los que verán el mensaje a través de internet, la unidad en el cuerpo de Cristo. Si estás medio muerto en la cama y no puedes levantarte, está bien. Pero si puedes, ven a dar culto a Dios, porque eres parte del cuerpo. No eres algo ajeno al cuerpo, eres parte del cuerpo. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Necesitamos todo el cuerpo, porque somos uno en Cristo. Por eso, en la época en la cual la crisis ha entrado, en el mundo sigue habiendo crisis. Una crisis continuamente. Tenemos que orar aferrándonos a este importante horario. Os bendigo para que hoy nos aferremos a este horario. Hoy, todos los que asistís a este culto de devoción, los que lo escucharéis por internet, necesitáis escuchar bien el mensaje y aferraros al misterio de Emmanuel. Necesitáis escuchar el mensaje y aferraros a Emmanuel. Necesitas aferrarte al misterio del aposento alto, la cosa tan grandiosa que ocurrió en el aposento alto de la casa de Marcos. Por eso esta iglesia se llama aposento alto. Es el principio del movimiento del Evangelio. Esta semana decía, ¿por qué es tan importante? Porque ahí se manifiesta la vida de Cristo para poder vivir el poder de Jesucristo. La vida de Cristo tiene que formar parte de mí. ¿Dónde ocurrió eso? En el aposento alto de Marcos. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Cristo, para hacer la evangelización de las 237 naciones. Por eso, como estamos afrontando una época de crisis, de ahora en adelante, pon este horario importante en tu vida. Marca este horario. De ahora en adelante, configura tu reloj. Hoy tenemos relojes de estos inteligentes, tenemos móviles inteligentes, y si no, tenemos despertadores de toda la vida, pero tenemos muchos mecanismos. Marca la hora, márcate tu hora para poder levantarte y poder estar orando por el centro de remanentes. Amén. Márcate una hora, me voy a levantar una hora antes para estar orando. Si nosotros hiciéramos esto, ¿cuántas cosas ocurrirían? Si pudiéramos conseguir poder tener nuestro culto de madrugada, incluso aquí mismo, en este local, en este templo, si pudiéramos tener nuestro culto de madrugada, venir a dar culto antes de empezar nada, antes de empezar a trabajar, antes de empezar a hacer nada, tener nuestro tiempo delante de Dios. ¿Qué pensáis que ocurriría? ¿No pasaría nada? ¿Pensáis que no pasaría nada? Yo estoy convencido de que algo pasaría. Algo pasaría. ¿El qué? No sé. Pero algo pasaría. Hermanos, sé que somos españoles, pero ninguno que yo sepa duerme la siesta, ¿verdad?
Normalmente no se duerme la siesta, no dormir la siesta. Configura tu alarma en esa hora para tener un tiempo para disfrutar de Emmanuel. Ten un tiempo para decir, voy a ponerme la hora, a tal hora, la que mejor te venga, la que esté más tranquila, la que puedas estar solo o sola. Marca esa hora. Mira, me la voy a poner a tal hora, a las 3 de la tarde. Yo no duermo la siesta, pero mi familia sí, pero estoy solo. En ese momento, quiero que me suene una alarma, ¿para qué? Para irme a disfrutar de Emmanuel. Amén. En ese momento, al mediodía, cada día, ora por la construcción del RUT, del centro de remanentes. Ora para levantar ese centro con la iglesia. Si solamente nosotros como miembros de Aposento Alto nos unimos y oramos por esto, surgirán milagros, surgirán obras importantes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque necesitamos experimentar estas respuestas durante esta semana. Necesitamos experimentar que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios se va a cumplir en esta semana. Oro para que esta semana tengáis las bendiciones de recibir verdaderas respuestas y que surjan las obras de la palabra de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Y Dios Padre, te damos gracias y te pedimos que nos impidas el perder el fundamento de este pacto. Señor, te damos la grandiosa palabra de Dios. Gracias que a partir de ahora nos des las verdaderas respuestas del Evangelio. En el nombre de Jesucristo es que oramos. Amén y amén.